Tome su asiento en esta linda tarde, por favor. Vamos a estar compartiendo palabras durante la predicación. Tuve el privilegio hace como unos 19 años atrás de viajar a la pequeña nación de Grecia. Pequeña, pero es muy importante históricamente hablando. Mi padre me acompañó, viajamos al norte, viajamos también en la capital, la ciudad de Atenas, conocimos el Acrópolis, el Partenón. Y también tuvimos el privilegio de viajar en un pequeño avión que nos llevó a la pequeña isla de Patmos. El mar Mediterráneo y el Egeo que están ahí más o menos conectados, y tantas islas que tiene Grecia. Bueno, se dice que tiene 10.000 islas. Alguien me dijo que eran 9.999 islas. 10.000 igual. Me impactó tremendamente el color tan bendecido, tan hermoso de las aguas y todo esto. Y viajamos a la isla de Samos y de ahí tomamos un barco que nos llevó a una isla más pequeña que solamente se va en barco, que se llama Patmos. Y Patmos es la pequeña isla donde estuvo el anciano Juan 2 años como prisionero. Pero también en ese viaje mi padre y yo viajamos a una pequeña población que hoy no vive nadie, pero que 2000 años atrás era una ciudad muy peligrosa, muy violenta, muy abominable, y es la famosa ciudad de Corinto. De hecho, en la época de la iglesia primitiva, el gran hombre de Dios, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, que yo creo y estoy convencido que fue el hombre más grande, el gigante de la era del Nuevo Testamento, él había llevado la palabra a Troas, Galacia, Macedonia, Tesalónica, Antioquía, a toda la parte norte de y había alcanzado bastante el mundo. Podemos incluso declarar en esta noche que el 90% de la obra misionera la levantó el apóstol Pablo. Pero nadie había llegado a Corinto. ¿Por qué? Porque dentro del imperio romano que dominó el mundo 485 años, Corinto era el lugar más peligroso que había. De hecho, se le reconocía y se le denominaba como la zona roja del imperio. Toda clase de degeneración, de pecado, de abominación se practicaba en Corinto. Aunque se reconoce que los grandes césares y los grandes emperadores del imperio romano tenían miles de prostitutas en los palacios, allí en Corinto era peor. Y aparte muy peligrosa la ciudad. Pero Pablo tenía un amor grande por las almas. El hombre no solamente estaba enamorado de Jesucristo, estaba enamorado del ministerio, y él decía que era importante ganar almas para Jesucristo. Y eso fue lo que le llevó la pasión hasta Corinto. Y levantó una iglesia medio allí en el año 56, 57 de la era cristiana, levantando esa obra. Recuerde que los que se estaban convirtiendo, que eran parte de la iglesia de Corinto, la mayoría de ellos venían de afuera y traían esas malas mañas, esa cultura, esas prácticas seculares, abominaciones de toda clase. El apóstol Pablo deja la iglesia en manos de los líderes y se traslada a Éfeso, que está allá en el Asia Menor. Hoy se le llama la parte sur de Turquía, la parte de Izmir. Y allá empiezan a llegar las cartas a las manos del apóstol Pablo. Pablo, tenemos problemas acá con la iglesia. Acá los hermanos están practicando lo que practicaban antes. Aquí hay cuestiones de adulterio, de inmoralidad, de idolatría. Por eso cuando leemos 1 y 2 Corintios, que son las cartas que el apóstol Pablo escribió, descubrimos que hay muchos temas que el apóstol Pablo está enfrentando. Porque las cartas de Corintios son respuestas a las cartas que los hermanos le mandaron a él a Éfeso. 1 Corintios fue escrito desde Éfeso. 8 meses después se traslada a Macedonia y escribe 2 Corintios. Y para rematar y para traer una palabra poderosa con respuesta a todos los problemas que había, el apóstol Pablo de manera tan hermosa escribe 2 Corintios capítulo 5 y verso 17 y dice: porque si alguno está en Cristo, si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. No se oye. Déselo fuerte al Señor, déselo con. O sea, que ya no podemos seguir caminando con Dios con las malas mañas de afuera. Ya no podemos seguir sirviendo al Señor y decir que somos parte de la familia de la fe si todavía traemos las cosas del mundo. Anoche, predicando en Los Ángeles, California, Dios me dio una palabra nueva que se titula cristianos seculares. Y la palabra secular
viene del latín que significa sauculere, o sea, significa no solamente siglo, sino mundo. Y hoy nuestra iglesia lamentablemente está repleta de cristianos seculares, o sea, mundanos, impíos y paganos. Y yo que tengo de convertido 44 años, impíos en toda mi vida, nada más que en este tiempo, aleluya. Pero todavía hay un remanente que ama la palabra, que ama la palabra, ama la palabra. Hay un remanente fiel. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios, porque todavía hay un pueblo que ama la sana doctrina, que es de la senda antigua, que es de la escuela de pasado. Aunque nos llamen viejitos y legalistas, aquí estamos levantando bandera y alabando el nombre del Señor. ¿Cuántos aman a Jesucristo? A su nombre. Lo digo con toda humildad delante de la presencia del Señor, porque no soy nada más que un pequeño siervo, pero de los buenos y de los antiguos quedamos poquitos. Pero 100 años atrás habían unos que eran más buenos todavía, porque lamentablemente a medida que va pasando el tiempo, la iglesia se va deteriorizando más todavía, deteriorando, desmoronando, colapsando, cayendo. Y hoy tenemos como consecuencia la nueva iglesia emergente, una iglesia flaca, mundana, impía, pagana, doblada, entregada, rendida al mundo 100%. Ahora, yo quisiera hablarles en esta noche de unas advertencias que nos trajo un general. Y van a escucharme un momentito. Cuando hablamos de generales, en la historia han habido muchos que fueron grandes y poderosos. Por ejemplo, 330 años antes de Jesucristo, hubo una persona que fue uno de los más grandes generales del mundo entero, y que empezó a reinar como rey de Macedonia a los 20 años de edad. Solamente reinó 12 años hasta los 32, que se murió muy joven. Llegó a ser faraón de Egipto. Tenía un tremendo ejército que comandaba, y en la mayoría de las batallas él siempre se ponía primero al frente. Jamás perdió ni una sola batalla. Incluso está mencionado en la Biblia indirectamente como el que estaba al frente de ese gran ejército macedonio, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Es un tremendo general. No fue creyente, no sirvió a Dios, pero igual te estoy mencionando lo que son generales. Después de él aparecieron muchos más también, muchos conocidos. En la era medieval hubo uno que fue el que estuvo al frente de la Revolución Francesa. Todavía hoy se le reconoce como el hombre que movió la fama de la Revolución de Francia y cambió mucho, hermano, todo lo que es el continente europeo. Y estamos hablando de Napoleón Bonaparte, tremendo general. No ganó todas las batallas, sin embargo le decían el pequeño gigante de Francia, porque era un titán, pero era pequeño en estatura, era como Saqueo el chaparrito. Y siempre tenía la mala maña de meter una mano dentro de un saco, no sé por qué. No sé si es que tenía las uñas sucias o le bolía la mano, no sé qué. Nadie sabe todavía. La cuestión es que siempre han habido generales en la historia. Más recientemente sabemos que, por ejemplo, 200 y pico de años atrás tenemos al famoso George Washington, que es el primer presidente de Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que él fue general de las Fuerzas Armadas que pelearon contra Inglaterra en la gran guerra de la independencia? Y aunque perdió muchas batallas, al final del día ganó la guerra contra Inglaterra y trajo la libertad a los Estados Unidos. George Washington. En la guerra civil 1862, 63, 64, por esa época, hace 100 y pico de años atrás, 150 y pico de años atrás, hubo dos generales que fueron muy famosos. Robert E. Lee, que estaba al frente comandando las fuerzas confederadas. Este hombre era muy alto, 6 pies, 4 pulgadas. Y otro que estaba al frente de la Unión, el ejército de Abraham Lincoln, llamado Ulysses S. Grant. El nombre ese es Simpson Grant. Era un hombre pequeño de 5 pies, 4 pulgadas, muy chiquito, pero fue poderoso también. De hecho, los dos eran amigos. Y los dos pelearon 20 años antes de la guerra civil, en la guerra México-americana. Pero cuando hubo ese tremendo desplazamiento de sangre, que bueno, murieron 620,000 personas en la guerra civil en 4 años, estos fueron dos generales que hasta el día de hoy se reconoce como tremendos generales con estrategias y enfrentamientos y demás. Bueno, acabemos con tantos generales que hay y que han habido. Y quién sabe quiénes son los generales grandes ahora en la historia. Yo no reconozco ninguno de ellos. Pero hubo un general que nunca tuvo un ejército así como militar.
Un general que nunca tuvo uso de una pistola, un rifle, nada de eso. Un general que fue llamado general por el pueblo cristiano, reconocido como un general espiritual. Un general que realmente su historia ha dejado un tremendo legado en las 4 esquinas del mundo. Escúcheme bien por un momento. Este general nació en el año 1829. A los 15 años el hombre se convirtió, de joven se convirtió a Cristo. A los 36 años se casa con Catherine, una muchacha joven, y empiezan a predicar en la ciudad de Londres. Él nació a un lado de Nottingham, no muy lejos de la capital de Inglaterra, que es la ciudad de Londres. Empieza un movimiento que se llama el Gran Avivamiento de Inglaterra y comienza a predicar la palabra por las calles. Tenía una pasión tan tremenda por el evangelio que se decía que cuando él predicaba hasta casi se desmayaba en el altar. Una ocasión predicó un mensaje de 5 minutos solamente y el tema del mensaje era: o te conviertes o terminas en el infierno. Y todo el mundo se convirtió en ese mensaje, aleluya. Era un hombre pero bien apasionado por Jesucristo y bien apasionado por las almas, aleluya. Un hombre que tenía un llamado genuino y tenía el fuego y la llama y el poder de Dios en su corazón, aunque el mundo no lo reconozca así. Pero él se dio cuenta de algo. Él se fijó en algo que le causó mucha tristeza. Que en Inglaterra, específicamente en Londres, las grandes iglesias sofisticadas, la gente de cuello blanco, los famosos, los que están en un nivel económico, los pudientes, los acaudalados, no permitían que entraran en sus congregaciones en el servicio los borrachos ni las prostitutas. No los permitían. Cuando sabemos bíblicamente que la casa de Dios debe estar abierta para todo el mundo. Y que Jesucristo mismo nos enseña los evangelios que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero estas iglesias parece que no tenían esa visión, ni tampoco esa pasión por la gente. Oiga, y si nosotros solamente le abrimos las puertas a los que traen un anillo de oro, o los que traen una vestimenta muy cara, o los que traen mucho dinero, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? Los que tienen necesidad de Dios son los enfermos, los que están perdidos. Y yo alabo al Señor porque nosotros un día estábamos en esas condiciones, pero Dios tuvo misericordia y nos alcanzó. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Denle fuerte ese aplauso. Pero este hombre empezó a predicar en las calles y dijo: algo se tiene que hacer. Esto no se puede quedar así. Y predicando con una tremenda pasión. Y su movimiento empezó a crecer en las calles. Y empezó a darle comida a los que no tenían que comer. Empezó a restaurar las prostitutas y los drogadictos. Y los alcohólicos. Y los desahuciados. Y empezó un movimiento que se convirtió en lo que se llama hoy todavía el ejército de salvación. The Salvation Army. Que todo el mundo conoce, que está en el mundo entero. Estados Unidos. Todos sabemos que cuando llega el mes de diciembre, saliendo de las tiendas de Walgreens, de Walmart, Kmart, Super Target o lo que sea, ahí está un fulano vestido con un uniforme militar, o una señora con una olla roja y unas campanitas pidiendo el dinero que le sobre en el bolsillo. You know what I'm talking about. El año pasado nada más, en Estados Unidos, The Salvation Army recaudaron más de $3 billones para ayudar a los necesitados y desafortunados. Después de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, es la entidad más caritativa del mundo entero. Y este movimiento creció y creció en los 1800. En el 1865 se arranca, en el mismo año que termina y concluye la guerra civil en Estados Unidos. Y este movimiento creció tanto que cuando William Booth, su nombre, murió, William Booth, en el año 1912, el Ejército de Salvación estaba ya establecido en 57 países. Ellos recogen dinero, ayudan a los pobres, ellos le dan de dormir y de comer a la gente que no tiene. Tienen los famosos soup kitchens, tienen diferentes ministerios tremendos, pero muy poca gente no sabe que ellos también predican el evangelio, aman al Señor y son trinitarios y son igual que nosotros. Y este hombre, cuando murió, tenía ya el ministerio en 57
países y le llamaron el general para Dios. En el sentido de un ejército espiritual, the General of God, increíble. Su ministerio creció tremendamente. Hoy, 2016, está en 130 países el ejército de salvación. Pero antes de que él muriera, llegaron unos cuantos con él. Le preguntaron: hermano William, queremos que nos digas qué es lo que tú contemplas el futuro de la iglesia. Le preguntaron: ¿cómo vislumbras tú en las próximas generaciones? ¿Cómo será el cristianismo? Dime, ¿cómo será? ¿Dios te ha dicho algo? Y él dijo: esto es lo que Dios me ha dicho. Me dijo, número uno, en los próximos 100 años, y estamos en esa época, el cristianismo será tan diferente que tendríamos, número uno, una religión sin Espíritu Santo. Y hoy, señoras y señores, es lo que tenemos. Tenemos en nuestros medios, en nuestro tiempo, en nuestra época, una religión sin Espíritu Santo. Una religión formal, sofisticada, tradicional, ceremonial, ritual, muy mecánica, pero que carece ya de la unción del Espíritu Santo. Hermano, hemos sustituido el poder de Dios con formalismos y tradiciones y cuestiones paganas y seculares. Y hoy las grandes iglesias pentecostales, aún las asambleas de Dios y la iglesia de Dios, y aún la Dios pentecostal, que se supone que es pentecostal, no sé dónde rayos dejaron Pentecostés. Porque hoy ya no se confía ni se somete uno al poder del Espíritu Santo. Aleluya. Años atrás, cuando me convertí, la iglesia alababa a Dios, hablaba lengua, gemía con decidos indecibles, buscaba a Dios. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la unción, con el poder de Dios? Aleluya. Oh, pero estoy en esta noche en medio de un pueblo pentecostal, porque todavía Pentecostés está con nosotros. Hay pentecostales en esta noche, hay pentecostales, gloria a Dios. Alguien me dijo: hermano, ¿será que Dios ha cambiado para nada? Al contrario, el profeta Joel 2800 años atrás profetizó que en los postreros tiempos, hermano, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Y hoy más que nunca estamos viendo el mover de Dios en África y en Asia y en Centroamérica y Sudamérica. El 2015 fue un año de bendición para nuestro ministerio. Hermano, hemos estado en grandes estadios en Centroamérica y Sudamérica. En diciembre estuvimos en El Salvador, en San Miguel, la segunda ciudad más grande. El estadio se llenó, hermano. Venía gente 16 horas de Honduras, otros de Guatemala. ¿Por qué? Porque están buscando la unción del Espíritu Santo. Están buscando el poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Zacarías dijo: no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia de Jesucristo hoy está utilizando los mecanismos del mundo, profesionalizando la iglesia, metiéndole sistemas del mundo, tratando de supuestamente atraer a la gente. La música es más pagana que nunca. Los predicadores ya no predican el evangelio, sino que son motivadores, seminaristas, congresistas de liderazgo. En vez de predicar rajatabla el mensaje del Señor, sin pelos en la lengua, al pan, pan y al vino, vino, como hay que predicar la palabra, aleluya. Hay que volver a Pentecostés, hay que predicar el evangelio como años atrás. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? La gente va a la iglesia a veces pentecostal y se duerme en el servicio. Oh, yo me acuerdo de esos servicios hace 44 años atrás, antes de que muchos de ustedes habían nacido. Hermano, esos servicios empezaban a veces a las 7 de la noche, a la 1 de la mañana, todavía media semana estamos adorando a Dios en la iglesia, aleluya, porque la gente no se quería ir bajo la unción de Dios, la unción de Dios. En esta noche, hoy domingo, la unción está fluyendo, la unción está fluyendo, la unción está fluyendo, aleluya, aleluya. Hay una unción de Dios en esta noche. ¿Cuántos le alaban? No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. No podemos llegar ni a primera base.
Pero hoy hemos preferido reemplazar la dirección del Espíritu Santo con la psicología, la psicoterapia, con la medicina natural, con los consejeros que traen sus títulos de un colegio pagano, impío, ateo. A veces tenemos ministros que se suben al altar y ni siquiera están llamados al ministerio, ni siquiera están convertidos. Y tienen el título de pastores ordenados a pleno ministerio y no saben lo que están haciendo. Y hoy tenemos como consecuencia una iglesia ranfla, impía, pagana y secular. Una de las iglesias más grandes del mundo entero, Hillsong, que comenzó en Australia, en la ciudad de Sydney. Y su pastor fue y ha sido y sigue siendo Brian Houston. De hecho, Brian Houston fue superintendente nacional en Australia de las Asambleas de Dios hasta el año 2009. Y de esa misma iglesia salió la cantante cristiana Darlene Zschech, que ha cantado muchos cantos que cantamos en la iglesia. Pero en este año pasado se descubrió el escándalo tremendo de que hay homosexualismo en los coros de esa iglesia. El director del coro de ellos en Nueva York simplemente, infragantemente, confesó finalmente y se casaron en un bar, él y uno de los cantantes del coro, 2 hombres. Y cuando él hizo un reporte y un comentario y él hizo una explicación, él dijo que en su iglesia en Australia cualquiera puede ser miembro en plena comunión. Dice, aún los homosexuales respetamos su estilo de vida. Eso está grabado. Él dijo, lo único que no les damos posiciones ministeriales. Pero cualquier persona que venga, si eso no es homosexual o heterosexual, nosotros lo recibimos y lo abrazamos como miembros en plena comunión. Yo humildemente, en mi forma de entender la bendita palabra del Señor, una persona que es miembro en plena comunión de la familia cristiana tiene que ser aquella que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios, que está arrepentido, que es una nueva criatura, que vive para Dios, aleluya, porque los abominables no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero todo esto está pasando porque hoy tenemos una religión muerta sin Espíritu Santo. Una religión inerte, vacía, inhóspita, seca, formal, tradicional, pero que carece de la unción del Espíritu Santo. Los cantantes son muy profesionales hoy, muy sofisticados. Traen agentes publicitarios, representantes, promotores. Hermano, usted los ve en donde quiera en las redes sociales. Cobran cantidades exorbitantes de plata por una noche de presentación, pero no tienen ya la unción del Espíritu Santo. La tenían quizás en un pasado, no la tienen ya hoy en día. Están en los Grammy, en el Premio Lo Nuestro, están en el mundo donde quiera, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. Y hay muchas iglesias que lo que han hecho es meter el mundo a la iglesia, muchos pastores, para ver si traen a jóvenes. Están metiendo el rap y el reggaetón para ver si atraen a los jóvenes. El único que trae a la juventud es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No el rap ni el reggaetón. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Hace falta el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Espíritu Santo de Dios en esta hora? Adore a Dios, adore a Dios. Aleluya. Oh gloria, oh gloria. Fuerte ese aplauso a Cristo en esta hora. Le preguntaron a William Booth, que cómo sería la iglesia en los próximos 100 años. Y él dijo, tendríamos una religión sin Espíritu Santo. Segundo, él dijo, tendríamos un cristianismo sin Cristo. Y es exactamente lo que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos un cristianismo que carece de Cristo. Ya no se predica de la cruz, del Calvario, de la sangre. Ya no se predica del sacrificio de Jesús. Esos cantos del ayer en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma y yo la ve. Ya no se canta eso. No se menciona esos temas. Y hoy todo el cristianismo nuestro gira en torno de las personalidades. Todo. Cuando yo me convertí en el 72, 44 años atrás,
todo giraba en torno de la persona maravillosa de Jesucristo. Y era Jesús, 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 Jesús. Todo era Jesús. Ahora es Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ronnie Chávez, Benny Hinn, Rick Warren, Joel Osteen, Marcos Witt. Eso es lo que está pasando. Dante Gebel, lo que dijo fulano mangano, parece esta bola de sinvergüenzas y de herejes y de bandidos y de apóstatas han tomado el lugar, han usurpado el lugar que solamente le corresponde a la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es de Cash Luna, la iglesia no es de Guillermo Maldonado, la iglesia fue comprada de Jesucristo a precio de sangre y es Cristo, 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 Cristo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Aleluya. His name is Jesus. Se llama Yeshua. Gloria a Dios. Cristo nuestro Señor y Salvador. El alfa, el omega, el primero y el último. El Señor de señores, Rey de reyes. El Dios fuerte, Padre eterno. El comandante general. Oh, dele gloria, dele honra. Aleluya. Gloria a su nombre. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Sukataka Ramakora Bahaya. Oh, gloria a Dios. No hay otro, no hay otro. La gloria para Jesucristo, 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 Jesucristo. Gloria a Dios. Es más grande que Buda, es más grande que Mahoma, es más grande que Alá, es más grande que el Dalai Lama, es más grande que el Papa Francisco. Se llama Jesús. No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Gloria a Dios. Oh, oh, gloria a Dios, gloria a su nombre, gloria a su nombre en esta noche, aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino es en el nombre de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús, 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 Jesús. La próxima semana, arriba, Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, el Papa Pancho de Roma, va a visitar Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo vivo al otro lado, en El Paso, Texas. Están gastando el gobierno mexicano $2,000 por minuto para su visita. Más de 17 millones de dólares para cuidar de este viejo rabo verde. Solo El Paso, Texas, Estados Unidos, que él no va a llegar, que él no va a cruzar, simplemente porque está pegado en el río, va a gastar más de $1 millón en la seguridad del puente. ¡Qué locura! Yo puse un posteo en mi Facebook diciendo que esa es una abominación, es criminal. Tanta pobreza, tanta gente que no tiene comida en México. Mejor que el viejo se quede en Roma y que mande ese dinero, o el dinero se utilice para alimentar a la gente pobre de México. Ah, no, pero hay que atender al viejo, hay que cuidarlo. El que se siente la mamá de Tarzán, el papá de Quintón y la divina Garza. Pues en esta noche yo quiero que todo el mundo que está en este gran auditorio y los miles que ven por televisión entiendan una cosa. Hay uno más grande que el Papa de Roma. Hay uno más grande que ese viejo. Se llama Jesucristo. Jesucristo, a su nombre. Oh, gloria, 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 gloria. No hay uno más grande que él. Hoy tenemos un cristianismo sin Cristo. Ahí está Marcos Witt en el premio Lo Nuestro, en los Grammys. Y le preguntan sobre la última grabación de Gloria Estefan. Y dice, ay, no te digo porque me encantan todas las canciones de Gloria. Me bendice, ay, qué hermosa música. Qué cristiano es Marcos Witt. Y cuando presentó hace unos 3, 4 años atrás a Daddy Yankee, dale gasolina, dale gas. ¿A dónde hemos llegado, señoras y señores? Yo no me imagino al profeta Elías presentando
a Jezabel, la bruja de Israel. No me imagino, aleluya, a Moisés rindiéndole pleitesía a Faraón. Estos hombres de Dios sabían que aunque estaban en el mundo, no eran de este mundo. Eran hombres llamados para servir a Dios. Y señoras y señores, nosotros estamos aquí, no somos de aquí, estamos destinados al trono, estamos pasando por aquí, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Alabado sea su nombre. Cristo vive, Cristo vive. Y yo doy gracias a Dios por el pueblo que todavía reconoce que dentro del cristianismo Cristo es la persona principal. A su nombre. ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién bautiza? ¿Quién viene? A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Déselo fuerte. Déselo fuerte, déselo fuerte. Gloria a Dios. William Booth dijo, número 3, no solamente tendríamos una religión sin Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, tendríamos un perdón sin arrepentimiento. Y hoy tenemos mucha gente pasando a los altares diciendo perdón, pero ni una lágrima les sale a los ojos de ellos. No están arrepentidos, no hay dolor, no se sienten mal por lo que han hecho. Y hoy tenemos cristianos en las iglesias que profesan servir a Dios, pero sus frutos dicen lo contrario. En el idioma, en el lenguaje, en la vestimenta, en la forma de conducir sus vidas. Hoy tenemos una iglesia que está más interesada en el dinero que lo que está interesada en Jesucristo. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Esta gran nación americana, Estados Unidos, tiene que arrepentirse y pide perdón todos los domingos. Millones van a las iglesias, diferentes nombres de denominaciones, por cantidades van a las iglesias. Las iglesias están llenas, repletas, saturadas el domingo en esta gran nación americana. Hasta los políticos van, hasta Obama va, pero nadie está arrepentido. Nadie. Siguen pecando y fornicando y adulterando y abominando contra el Dios del cielo. Siguen viviendo como los impíos que siempre han sido. Aleluya. Y por eso te traje la palabra que el apóstol Pablo trajo a los corintios diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura es. Nueva criatura. No podemos seguir como en el pasado. Tenemos que ser nuevos, diferentes, dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Oh, gloria! Dele fuerte ese aplauso a Cristo. Tendríamos un perdón sin arrepentimiento. Número 4, él dijo también que tendríamos una salvación sin regeneración. Hoy tenemos a todo el mundo que dice que es salvo, porque es la gran ideología que hay. Todo el mundo es salvo. Fuman, toman, bailan, maldicen, pero son salvos. Fornican, adulteran, roban, asaltan, hacen igual que el mundo, pero son salvos. Yo no sé si usted ha leído la palabra, mi amigo, pero Mateo 7:21 dice, Jesús dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el mundo es salvo, gloria a Dios. Salvo es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido lavado por la bendita y gloriosa sangre del Cordero de Dios, aquella persona que está arrepentida genuinamente y tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Pero número 5, y este es uno de los puntos más importantes, se le quedó mirando William Booth a los que estaban con él y les dijo, una de las cosas más tremendas que tendríamos en los próximos 100 años, en las próximas generaciones, les dijo, tendríamos una
política sin Dios. ¿Qué significa eso? Que tendríamos gobiernos que sacarían a Dios de sus políticas. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? En el año 62 quitaron las oraciones de las escuelas. Las Biblias desaparecieron de las cortes. Aprobaron el aborto, matar niños legalmente. Ahora en las escuelas y los colegios y las universidades no se puede mencionar ni siquiera el nombre de Jesús. Aún el árbol de Navidad, que aunque fuera lo que fuera su punto de vista de que si es pagano o no la celebración de Navidad, pero siempre tradicionalmente estaba en la Casa Blanca. Ahora tampoco eso. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a los que no creen en la Navidad. Y poco a poco han ido sacando todo vestigio y todo símbolo cristiano de la vida americana. Poco a poco. Tenemos en la historia el primer presidente agnóstico, ateo, musulmán, chueco, hijo del diablo, se llama Barack Hussein Obama. Enemigo de la Biblia y enemigo de Israel además. Pero no es solamente él. La nación americana completa. ¿Hasta dónde ha llegado ahora el Partido Demócrata? Y no estoy con esto diciendo que soy republicano ni que ellos, los republicanos, están mejores. Los dos son igual de malos porque la política toda es sucia. Pero ¿hasta dónde ha llegado el Partido Demócrata? Que están a punto en 2 días de ganar un socialista llamado Bernie Sanders, ganar un estado como New Hampshire. Hermano, la cosa está mal en Estados Unidos. Porque los progresistas, los liberales, los socialistas, los enemigos del evangelio, los ateos, los diabólicos, los satánicos, poco a poco han ido sacando a Dios, sacando a Dios, sacando a Dios. No queremos a Dios en esta nación. Cuando William Booth trajo esta palabra en el año 1912, antes de morir lo trajo. Ese año él murió. 5 años después de que se muriera, en la Unión Soviética o en Rusia se levantó lo que se llama como la revolución bolchevique, porque los rusos estaban en las manos de los zares y había libertad y cristianismo. La iglesia rusa cristiana estaba siempre allí, ortodoxa. Pero cuando tomó el poder Vladimir Lenin, lo primero que hizo fue deshacerse de las iglesias, acabar con el cristianismo. Quemaron congregaciones enteras, mandaron a las minas de carbón en Siberia a los pastores, mataron incontables ministros del evangelio. Y hermano mío, instalaron el sistema socialista y el ateísmo se convirtió en la filosofía nacional del país. Y por 75 años en Rusia o la antigua Unión Soviética, la mayoría de la gente no podían profesar cristianismo ni hablar de Dios porque no se creía en Dios. Y entre Vladimir Lenin y después posteriormente la llegada de Joseph Stalin, entre ellos mataron más de 30 millones de su propia gente. Esto es historia. En el año 89 finalmente, cuando llegó, hermano, al poder el famoso Mikhail Gorbachev, que en ese tiempo estaba presidente de Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan. Reagan fue el que le dijo, Mr. Gorbachev, bring down that wall, hablando sobre el muro de Berlín que estaba dividido en 4 partes de Alemania. Fue cuando finalmente entró de nuevo el evangelio a Rusia. Por 75 años, fíjese, en la Unión Soviética, ellos aplastaron el cristianismo. Mataban a 10 cristianos por acá, pero en 2 meses aparecían 30 por acá. Mataban 20 pastores por acá y al año aparecían 70 pastores por este lado. Acababan con las Biblias que se metían clandestinamente, quemaban cajas de Biblia y un llamado hermano Andrés seguía metiendo 20 cajas más por otro lado. Y en una ocasión hasta llamaron a los cristianos cucarachas, pero no pudieron deshacerse de estas cucarachas espirituales de Dios. Y en Rusia, aleluya, no pudieron acabar con ellos. Y gracias a Dios que hoy hay billones que aman a Dios en Rusia.
Porque la palabra dice que ni aun las puertas del infierno podrán prevalecer en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta obra no va a parar, no va a parar, no va a parar. No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que acabe con la obra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pero hoy en América estamos viendo que se está repitiendo la historia. La Corte Suprema el año pasado finalmente hizo un edicto violando la Constitución americana. Porque la Corte Suprema solamente es una tercera parte del gobierno americano. El gobierno americano se divide en tres ramas: la rama judicial, la legislativa y la ejecutiva. La ejecutiva la manda el presidente elegido por una nación completa bajo el sistema de colegio electoral. Segundo, tenemos la segunda rama, que es la judicial, que es la Corte Suprema. Y la tercera, la legislativa, que está al frente del Congreso. Un total de 535 miembros. 100 de ellos son senadores, 2 por cada estado, son 50 estados. Pero la Corte Suprema solamente tienen ellos la responsabilidad de interpretar la ley, no de hacer leyes. Porque los únicos que hacen leyes es la rama legislativa, el Congreso. Pero ¿qué hicieron ellos? 5 a favor y 4 en contra. Dios bendiga esos 4, pero 5 a favor. Declararon, hicieron un edicto como si fueran reyes. Establecemos que en los 50 estados los homosexuales, los pajaritos, las pajaritas se pueden casar el uno con el otro. Ajá. Y lo primero que hizo Obama esa noche fue prender las luces de arcoíris de colores en la Casa Blanca en Washington. Y llamar al líder de los homosexuales y decirle felicidades. Y sacaron el video con el líder de los homosexuales llorando. Obama me acaba de llamar felicitándome. Oh my Lord, have mercy. La nación americana. Y planificación familiar, Planned Parenthood, y ustedes que están en Oregon, que es uno de los estados más liberales de la nación, donde aquí la gente es muy secular, muy progresista y muy liberal. Aquí la gente todo lo pasa por alto, todo lo acepta y todo lo permite. Ajá, sí, de verdad, hermano mío. Aquí no hay problema, no estoy hablando de ustedes, sino la gente en general, no, especialmente aquí en Portland. Aquí la gente, hermano mío, todo lo permiten. Hermano mío, y ahora se permite que donde quiera se pueden casar los homosexuales. O en donde quiera. Y en poco tiempo van a establecer leyes para que si un pastor se atreve a ponerse a predicar sobre el tema de Sodoma y Gomorra, lo van a meter presos, aleluya. Poco a poco han ido sacando a Dios de nuestra política. Y ahora planificación familiar, como te decía, Planned Parenthood. Sacaron los videos el año pasado de que ellos no solamente matan cada 4 segundos un niño, sino que ahora venden los órganos de los niños. ¿O no vieron ustedes los videos de una mujer sentada tranquilamente en Los Ángeles, California, comiéndose una ensalada y una copa de vino, platicando sobre los precios de los órganos de los niños? 150 por los pulmones, $100 por estas piernas. Precios por órganos de los niños. Y ahora tenemos también los estados que están permitiendo la venta de drogas. En California y en Oregón aquí, usted va tranquilamente. Ay, necesito un poco de mota. Ellos dicen que es medicinal porque esa es una excusa, ese es un pretexto. That's a crack, that's a lie, es una mentira. La gente marihuana, mota, cabezona, lo que quiere es fumar mota. Y ahí van, y hay hasta iglesias que el domingo se reúnen a alabar a Dios y terminan juntos haciendo la coinonía, fumando mota. Oh, qué padre servicio tuvimos. Yo reprendo al diablo, aleluya. Eso sucede cuando sacamos a Dios de la política. Yo alabo a Dios porque todavía hay un pueblo que no cree en eso. Hay un pueblo que ama la santidad, la santidad, la santidad. Aleluya. Los hijos de Dios reprendemos eso a su nombre. ¿Qué sucedió con los imperios del pasado? Los otomanes, los mamalucos,
los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los germanes. ¿Qué sucedió con esa gente? Los españoles, los ingleses, los egipcios llegaron a, en sus momentos, dominar al mundo, el Imperio Romano especialmente. Se autodestruyeron, se olvidaron, dejaron a Dios a un lado. Y está bien que muchos gobiernos y muchos líderes de estos seculares, pero cuando sacan a Dios afuera, como han hecho en América, vea usted Centroamérica y Sudamérica, están iguales. Allá en Chile tienen a la Michelle Bachelet, una atea, declarada atea, ella misma lo dice, no creo en Dios. Daniel Ortega, Evo Morales en Bolivia, el chofer de camiones Nicolás Maduro en Venezuela. Los de Europa son iguales o peores también. Y luego tenemos el Medio Oriente y tenemos a Indonesia y tenemos países como la China, que esa gente no cree en Dios, y si creen en algo, nada más creen en ellos mismos. Y luego tenemos el mundo completo encendido en llamas, porque ahora tenemos billones de gente que están ahora sirviendo a Alá. Y Alá Akbar, Alá Akbar, Alá Akbar. Le dijo uno, es que Alá es Dios en árabe. Le dije, no, Alá es un demonio babilónico. ¿Ah? Hay un solo Dios y ese se llama Jehová. Jehová de los ejércitos. Jehová, no se oye, Jehová, 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 God Almighty, el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Además, yo quiero decirte una cosa en esta noche. Saliendo de la puerta de Damasco, allá en la antigua ciudad de Jerusalén, hay una tumba esculpida en la pura piedra de la montaña. Cuando vas a visitar las tumbas de Mahoma, están ahí todavía los restos de Mahoma. Buda se murió y se petateó. Confucio se murió y se petateó. Los Dalai Lama se mueren. Los papas se mueren. Juan Pablo II se lo llevó el diablo. Al rato se va Benedicto y al rato se tuerce también Jorge Mario Bergoglio. Pero allá en Jerusalén la tumba está vacía. La tumba está vacía. Mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé qué depara el futuro 2016 en la tarima de la política. No me pregunte si Donald Trump será presidente, si Ted Cruz o Marco Rubio, Bernie Sanders o Hillary Clinton. Yo no sé qué va a suceder, pero todos ellos van por la misma dirección. La nación americana, su población en la mayoría, van dirigidas hacia ese matadero. Sacamos a Dios de la política, del gobierno, y cada día vamos de mal en peor. Y los niños nuestros están creciendo con esa filosofía en las escuelas. La mayoría, el 90% de los profesores son ateos, agnósticos. Mi hijo, que está en la universidad, Brian, el año pasado tuvo una clase de filosofía y enfrentó al maestro. Le dijo, yo creo en Dios. Y dice, pues estás tonto, le dijo. ¿Quién cree en Dios en estos días? Dijo, pues yo creo en Dios. Y le dieron un sí, una C, cuando él debía haber ganado una A. Y él dijo, ¿qué hago, papá? No hagas nada. Él te dio esa nota porque crees en Dios. Todos los demás, y se sabe que en esa clase todo el mundo lleva una A, simplemente que tú tienes que ir de acuerdo con el maestro aprendiendo. Es una clase de filosofía en la universidad. Se la dieron simplemente porque creen en Dios. Y así estamos hoy en día. Nosotros vamos a ser maltratados, vituperados. Vamos a ser condenados por el mundo. Y la gente nos ve a nosotros, ese montón de religiosos, de locos, de legalistas, de fanáticos, pero muy llenos del Señor este montón de fanáticos pentecostales. ¿Cuántos fanáticos aman a Jesús? ¿Cuántos fanáticos aman a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento la trompeta va a sonar y Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por su pueblo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, gloria a Dios. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya!
Millones de almas en esta gran nación un día le van a dar cuentas a Dios. Y hago notorio a la Corte Suprema Americana y a la Casa Blanca y su administración y al presidente Obama, Congreso, Casa de Representantes, líderes de la nación, iglesias, pastores, ministros, Rick Warren, Joel Osteen, cantantes evangélicos paganos, mundanos, falsos profetas, herejes, apóstatas, Cas Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, sinvergüenzas, falsos, embabucadores, engañadores, seductores espirituales, que han torcido la palabra, las escrituras, un día tendrán que darle cuentas al Dios de los cielos. Tendrán que darle cuentas. Cuando William Booth murió, sucedió algo increíble. En el año 1912, pusieron su cuerpo en una iglesia en Londres. Y en 2 días vinieron a visitar el cuerpo de William Booth. Más de 150,000 personas. Eso nunca se había visto en la historia. Para nadie. 150,000 personas. Y cuando fueron a llevarlo al cementerio, que despidieron sus restos, arriba en la tarima estaba la gente VIP, very important people, la gente conocida. Y arriba habían 2 sillas. En una estaba una ex prostituta que William Booth le había predicado en la calle y se había convertido a Cristo. Y al lado de la prostituta que era antes y ahora hermana en Cristo lavada por la sangre, al lado de la ex prostituta estaba sentada nada más que la reina de Inglaterra, la reina de la nación. Wow. Al lado de una ex prostituta, las 2 mujeres llorando, reconociendo la marca, el legado, el ministerio que dejó un general que desde que se convirtió a los 15 años siempre amó a Jesucristo con todo su corazón. Las advertencias de un general. Póngase de pie, por favor.